Austria no solo vibra con óperas y pistas de esquí. También hay encuentros misteriosos en viñedos, rituales secretos y mensajes escondidos en cada fruta que una mujer te ofrece. ¿Una manzana? Puede ser una invitación. ¿Una cereza? Una provocación. Tradiciones que esconden sensualidad, deseos disfrazados de etiqueta y costumbres que te van a dejar con la boca abierta. Quédate hasta el final y te mostraremos Austria y sus múltiples facetas. Suscríbete al canal si quieres conocer Austria. Si en Austria una mujer te pone unas cerezas en la mano, no solo te está convidando fruta, te está lanzando una invitación directa a tener relaciones, en ese momento y sin compromiso. Así de claro. Prepárate para un viaje diferente por Austria, un país donde cada paisaje parece sacado de una postal. Cada pueblo guarda historias antiguas y algunas costumbres parecen inventadas para un cuento o para una fantasía. Hoy no solo vamos a hablar de la Austria de los Alpes, de los valses y de los palacios imperiales, sino también de ese lado cultural que casi nadie te cuenta y que te va a dejar con la cabeza dando vueltas. Austria es tierra de contrastes. Montañas cubiertas de nieve que se derriten en praderas verdes, ciudades elegantes llenas de historia y pequeños pueblos donde la vida sigue un ritmo pausado. Imagínate caminando por callejones empedrados, rodeado de edificios que han visto pasar imperios, guerras y revoluciones. Cada esquina guarda siglos de historias. Pero detrás de esa imagen perfecta de postal europea existe un lado menos conocido, lleno de rituales, costumbres curiosas y maneras muy particulares de entender el amor, la fiesta y la vida cotidiana. Quédate hasta el final porque vamos a mostrarte una Austria directa, sin filtros y sin adorno. Y si no quieres perderte ninguno de estos viajes sin tapujos, suscríbete al canal Mundo Sin Rodeos y activa las notificaciones para seguir explorando el planeta sin maquillaje. Este país está íntimamente ligado a su herencia cultural, y quizá la puerta más clara para entenderlo sea su pasión por la música clásica. Viena, la capital, no recibe el título de Ciudad de la Música por casualidad. Allí vivieron y compusieron genios como Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven y Johannes Brahms, nombres que definieron la historia musical del mundo. Caminar por Viena es como moverse dentro de una sinfonía. Orquestas, salas de concierto, ensayos en iglesias antiguas y la imponente ópera estatal, donde cada función parece un evento histórico. No es solo un espectáculo para turistas. Los austríacos crecen rodeados de conciertos, coros y orquestas juveniles. La música forma parte del día a día. Se escucha en plazas, en escuelas y en festivales que unen a barrios enteros. Más allá de las partituras y los escenarios, Austria también se distingue por su cálida hospitalidad, que se nota especialmente en invierno. Cuando bajan las temperaturas y el frío se instala, las ciudades y aldeas se iluminan con los famosos mercados navideños, los Christkindlmarkt. Cada uno tiene su identidad, pero todos comparten el mismo ambiente acogedor. Puestos de madera, luces amarillas, artesanías hechas a mano, tazas de vino caliente con especias y el olor del pan de jengibre recién horneado. No se trata solo de ir a comprar adornos o dulces. Es el gran punto de encuentro de la temporada. Familias, parejas y amigos se reúnen para charlar, brindar, comer comida típica y empaparse del espíritu navideño. Para muchos austríacos, pasear por estos mercados no es una opción. Es una tradición casi obligatoria año tras año. Entre luces navideñas y villancicos, aparece también una cara más oscura y fascinante de la cultura austríaca: el desfile de los Krampus. Esta celebración, con raíces paganas, ocurre en diciembre y podría parecer escena de película de terror. Hombres y mujeres se disfrazan de Krampus, una figura demoníaca que, según la leyenda, acompaña a San Nicolás para castigar a los niños mal portados. Con cuernos, máscaras terroríficas, cascabeles y trajes de pelo, recorren las calles haciendo ruido, asustando a quien se cruce y manteniendo viva una tradición que ha pasado de padres a hijos. Aunque puede resultar impactante, este ritual simboliza la expulsión de las malas energías
antes de las fiestas de fin de año, y muestra el lado más místico, oscuro y simbólico del país. Austria también es famosa por sus balnearios y spas, donde el bienestar no se limita al cuerpo. Aguas termales, saunas, baños de vapor y hoteles de montaña están orientados a algo más que relajarse. Se trata de desconectar del ruido, respirar aire puro y recargar la mente. Los austríacos valoran muchísimo su tiempo de descanso, y para muchos, pasar unos días en un spa es casi una necesidad anual. Esta cultura del bienestar se conecta con su relación profunda con la naturaleza, las montañas y los paisajes que los rodean. Otra tradición muy especial es la del Heuriger, que nace en tiempos del emperador José II, cuando autorizó a los viticultores a vender su propio vino sin impuestos extras. Hoy, los Heuriger son tabernas familiares donde los productores abren las puertas de su casa para servir el vino joven de la cosecha. Te sientas en mesas de madera, pruebas embutidos, quesos, ensaladas simples, pan recién horneado y, por supuesto, copas de vino que apenas han terminado de fermentar. No es una experiencia de lujo, sino de autenticidad pura. Allí se conversa, se canta, se ríe y se siente ese espíritu comunitario en el que la comida y la bebida son la excusa perfecta para unir a la gente. Entrar a un Heuriger es como viajar a una época en la que todo era más sencillo, pero más intenso. Y por supuesto, no se puede hablar de Austria sin mencionar su amor por los deportes de invierno. Aquí muchos niños aprenden a esquiar casi al mismo tiempo que aprenden a caminar. Las montañas se convierten en gigantescas pistas donde familias enteras pasan los fines de semana. Desde campeones mundiales hasta aficionados, todos comparten la misma pasión por deslizarse sobre la nieve. El esquí y el snowboard son parte de la identidad nacional, tan importantes como la música o los mercados navideños. Cuando llega el verano y la nieve desaparece, los mismos parajes se transforman en rutas de senderismo, caminos entre bosques y cumbres que los austríacos recorren con la misma devoción, reafirmando así su vínculo con la naturaleza. Austria es, en resumen, un país donde la modernidad convive con tradiciones muy antiguas y donde cada costumbre cuenta algo sobre el carácter, el orgullo y la forma de ver la vida de su gente. Y ahora sí, entremos en uno de los aspectos más peculiares y sugerentes de la cultura austríaca: el lenguaje secreto del romance usando frutas. Esta práctica, propia de ciertas zonas rurales, es una ventana muy curiosa a la manera en que los austríacos han expresado durante años sus sentimientos de forma sutil, simbólica y a veces bastante directa. Imagina que estás en una reunión en un pequeño pueblo alpino. Tal vez sea una fiesta de verano, una celebración de la cosecha o una tarde animada en un Heuriger. Entre risas, música y copas de vino, una mujer se acerca y te ofrece una manzana. Podría parecer un gesto inocente, un simple detalle de cortesía. Pero en ciertos lugares, esa manzana encierra un mensaje. Es una señal de interés romántico. Es como decirte: me llamas la atención, quiero conocerte mejor, sin pronunciar una sola palabra. No es casualidad que se relacione con la famosa historia de Adán y Eva, donde la fruta representa curiosidad, deseo y tentación. Pero el juego simbólico no termina ahí. La fruta que se entrega puede cambiar por completo el tipo de mensaje. Las cerezas, por ejemplo, están cargadas de picardía. En algunos contextos, ofrecer cerezas es una forma coqueta de mostrar atracción. Algo así como decir: me gustas, veamos qué pasa. Son pequeñas, dulces y fáciles de compartir, lo que les da un aire juguetón. Dentro de este código no escrito, no es raro que una mujer entregue unas cerezas a alguien que le atrae como una manera de romper el hielo y dejar claro que hay interés físico, sin necesidad de discursos largos ni compromisos formales. Si en lugar de eso la fruta elegida es una pera, el mensaje cambia de tono. La pera se asocia con estabilidad, seriedad y planes a futuro. Es una forma de decir: no quiero algo pasajero, busco una relación con bases sólidas. Es una fruta contundente, relacionada con la abundancia y la permanencia, lo que la convierte en símbolo ideal cuando alguien quiere dejar claro que su intención va más allá del simple juego.
Antiguamente se decía que recibir una pera de manos de alguien era casi una declaración de intenciones. Esa persona estaba interesada en algo duradero, en construir una historia a largo plazo. ¿Y de dónde sale todo esto? Estas señales tienen su origen en épocas en las que hablar abiertamente de deseos, romance o atracción no era tan sencillo, especialmente en comunidades campesinas muy conservadoras. En ese contexto, las frutas, presentes en la vida diaria y cargadas de significados, se convirtieron en un sistema de códigos para expresar lo que no se podía decir en voz alta. Un simple gesto, como poner una fruta en la mano de alguien, podía encerrar un mensaje completo. Aunque hoy en día esta costumbre ya no es tan común y ha perdido fuerza frente a las redes sociales, las apps de ligue y las formas modernas de coquetear, aún pervive en algunos festivales, ferias y celebraciones tradicionales. En esos momentos especiales, los austríacos rescatan estos símbolos antiguos, recuerdan cómo sus abuelos se declaraban sin pronunciar una palabra y mantienen viva la esencia de una época en la que una manzana, una pera o unas cerezas podían decir mucho más que cualquier discurso. El uso de las frutas como guiño amoroso dice mucho de la forma de ser de los austríacos. Hablamos de una sociedad donde se aprecia la cortesía, la moderación y los gestos medidos, y donde los vínculos personales suelen construirse poco a poco, con respeto y sin prisas. Detalles tan sencillos como ofrecer una manzana o unas cerezas esconden todo un código de emociones, deseos y mensajes que solo quien conoce bien la cultura puede descifrar. Por eso, si alguna vez te ves en medio de una reunión social en Austria y alguien se te acerca con una fruta en la mano, quizás sea buena idea recordar estos significados y observar con más atención esos pequeños gestos que, a primera vista, parecen inocentes. La próxima vez que veas a dos personas en Austria compartiendo una fruta, no des por hecho que se trata de una cortesía cualquiera. Puede que esa manzana, esa cereza o esa pera lleven detrás una historia de atracción, interés y cariño que está empezando a escribirse sin decir una sola palabra. Detrás de cada pieza de fruta puede estar naciendo una conexión, una confidencia o un romance, esperando a ser descubierto por quienes saben leer el lenguaje silencioso de las costumbres locales. Ya te hemos mencionado el Heuriger, pero conviene detenerse en lo que hace tan especiales a estos lugares. No son simples restaurantes ni bares de moda. En esencia, son una prolongación del hogar de los productores de vino, que abren su casa para recibir a vecinos, amigos y visitantes. La palabra Heuriger significa literalmente de este año, y hace referencia al vino joven que se sirve allí. En estas tabernas se bebe en jarras robustas, se come comida sencilla pero abundante y se conversa durante horas en un ambiente relajado, sin protocolos ni ostentación. Lo importante no es el mantel perfecto ni la cristalería fina, sino el encuentro, la charla y la sensación de pertenecer a una comunidad. Esta tradición no solo resalta el peso que tiene el vino en la cultura austríaca, sino también ese espíritu de compañerismo y cercanía que define a su gente. Dentro de su legado cultural aparecen también costumbres tan particulares como el Jodel, un estilo de canto que consiste en alternar de forma brusca entre registros graves y agudos, creando un sonido muy característico. Aunque hoy pueda parecer un espectáculo pensado para turistas, en sus orígenes era un método práctico de comunicación en las zonas alpinas. Los pastores, situados en distintas laderas, utilizaban el yodel para enviarse mensajes a grandes distancias sin necesidad de desplazarse. Con el tiempo, ese sistema útil se transformó en una forma de entretenimiento, se integró en la música folclórica y se convirtió en uno de los sonidos más representativos de las montañas austríacas. Escuchar un yodel rebotando entre los valles es como abrir una puerta a un pasado en el que la voz humana era el puente entre las colinas. Lo curioso es que Austria no solo destaca por sus tradiciones antiguas, sino también por su compromiso con el presente y el futuro. El país es uno de los referentes mundiales en materia de reciclaje y protección del medio ambiente. En ciudades como Viena, separar los residuos no es una recomendación, es casi una obligación moral que la mayoría asume con total naturalidad. La gente clasifica la basura en casa,
respeta los contenedores especializados y participa en iniciativas comunitarias de limpieza y cuidado del entorno. Ese respeto por la naturaleza se nota en parques impecables, bosques protegidos y espacios verdes pensados para el disfrute de todos. Austria tiene muy claro que su paisaje es uno de sus tesoros más valiosos y actúa en consecuencia para preservarlo. Otro aspecto llamativo es la enorme cantidad de balnearios y complejos de aguas termales repartidos por el país. La red de fuentes calientes naturales es amplia y, en muchos casos, se encuentra rodeada de montañas, bosques y panoramas espectaculares. Desde tiempos del Imperio Romano, las aguas termales han sido consideradas un recurso para la salud y la renovación, y esta tradición ha llegado hasta nuestros días. Los austríacos conceden mucha importancia al equilibrio entre cuerpo y mente, y no es raro que familias enteras pasen un fin de semana completo en un spa, alternando entre piscinas termales, saunas y zonas de descanso. Algunos de estos lugares están tan alejados del bullicio que dan la sensación de haber salido del mundo. Solo silencio, aire puro y el murmullo del agua caliente. Si lo tuyo es la adrenalina, Austria tampoco se queda corta. Durante el invierno, el país se transforma en un enorme parque de juegos para amantes del esquí, el snowboard y otros deportes de nieve. Hay pistas para quienes se ponen los esquís por primera vez, pero también descensos vertiginosos para profesionales y competidores. Lo que más impresiona es la devoción con la que los austríacos siguen a sus grandes figuras del deporte invernal. Sus esquiadores estrella son casi héroes nacionales, y las carreras se viven como eventos patrióticos. Ver una competición de esquí en Austria es asistir a una mezcla de fiesta, orgullo y pasión por la montaña, donde cada salto y cada giro se celebra como si fuera una hazaña épica. Al final, no importa si te interesa más el vino, la música, la nieve, el senderismo o simplemente sentarte a respirar aire fresco frente a un lago. Austria tiene algo que encaja con casi cualquier tipo de viajero. Esa diversidad de experiencias, sumada a sus tradiciones y a su carácter reservado pero intenso, es lo que hace que el país resulte tan atractivo y tan lleno de matices. Detrás de su imagen elegante y ordenada, Austria esconde un lado curioso que suele sorprender a quien la mira por primera vez. A pesar de la fama de seriedad y formalidad, los austríacos manejan un sentido del humor muy particular, marcado por el sarcasmo, las bromas secas y una ironía que a veces se camufla bajo una expresión aparentemente tranquila. Ese humor se cuela en la vida diaria, en las sobremesas, en las reuniones familiares y en ciertas celebraciones locales. Aunque no sean tan efusivos como en otras culturas, reírse de sí mismos y de lo que ocurre a su alrededor forma parte de su forma de aliviar tensiones y acercarse a los demás. Este lado cómico se aprecia también en el terreno deportivo, sobre todo durante la temporada de nieve. Los deportes de invierno son casi una religión, y junto con la pasión vienen las bromas y los comentarios ingeniosos. Es habitual escuchar apuestas amistosas sobre quién bajará más rápido la pista o quién se caerá primero. Y cuando un atleta no tiene su mejor día, en lugar de dramatizar, aparecen las frases irónicas. Por lo menos hoy no se chocó con el árbol. O, bueno, lo importante es que llegó abajo entero. Ese tipo de chiste, sutil y con un toque ácido, es muy típico del carácter austríaco. No se grita, no se exagera, pero la broma siempre está ahí, escondida entre líneas. Incluso en entornos que, desde fuera, pueden parecer completamente solemnes, como los conciertos y las representaciones de ópera, hay espacio para la diversión. En algunos eventos al aire libre, los músicos se permiten jugar con el repertorio, introducir arreglos inesperados, bromear con el público o interpretar versiones ligeras de piezas clásicas. De ese modo rompen la rigidez del protocolo y dejan claro que, para ellos, la música no es solo algo intocable y serio, sino también una fuente de alegría, creatividad y juego. Así que, aunque Austria pueda dar la impresión de ser un país contenido y muy formal, bajo esa superficie late un humor discreto que aparece en los momentos más inesperados. Es un tipo de gracia que no siempre se percibe a la primera. Necesita tiempo,
convivencia y atención. Pero una vez que aprendes a reconocerla, te sientes mucho más cerca de la forma en que los austríacos ven el mundo y se relacionan entre sí. Es como descubrir un guiño permanente, escondido entre la cortesía y la tradición. En Austria, en definitiva, se vive con los 5 sentidos. Las montañas que se alzan imponentes, las ciudades cargadas de historia, los mercados navideños iluminados, los balnearios humeantes y los valles donde resuena un yodel forman parte del retrato más conocido. Pero lo que realmente vuelve único a este país son esos detalles íntimos, como el código secreto de las frutas en el cortejo, las bromas irónicas entre amigos, el vino servido en casa del productor o el eco de una canción alpina en la distancia. Son esas pequeñas costumbres, casi invisibles para el turista distraído, las que convierten a Austria en un lugar que no solo se mira, también se siente, se saborea y se interpreta gesto a gesto. Suscríbete al canal si te gusta Austria. Así es Austria. Y así te hemos mostrado varias de sus facetas,